Los kudurru neobabilónicos y el gato apotropaico. Sistema de los emblemas divinos, iconografía de las piedras de confín y protección de la propiedad territorial en la Mesopotamia del segundo y primer milenio antes de Cristo. El término acadio kudurru, que significa literalmente confín, límite o término, designa una piedra de forma característica, generalmente cónica o subcilíndrica, en la que se inscribían textos de donación o asignación de tierras junto con una serie de imágenes simbólicas de notable complejidad. Estos objetos, producidos principalmente durante el período casita, circa 1600 a 1155 a.C., y en los siglos inmediatamente posteriores del período neobabilónico, circa 1155 a 539 a.C., estaban destinados en origen a ser erigidos en los confines de las propiedades territoriales como testimonios físicos de la donación real o de las transacciones de tierras, y posteriormente a ser depositados en los templos como garantía divina de su validez. El interés histórico-artístico de los kudurru reside en el riquísimo aparato iconográfico que adorna sus superficies, junto al texto cuneiforme, que registra los términos de la donación, el nombre del rey, las cláusulas protectoras y las maldiciones contra quien violara los confines sancionados, presentan una serie de emblemas figurativos, animales, instrumentos y símbolos astrales, que constituyen el repertorio visual de las divinidades del panteón mesopotámico. La función de este aparato no es meramente decorativa. Los emblemas divinos son garantías sobrenaturales de la propiedad sancionada por el texto, presencias divinas hechas visibles y activadas en el momento mismo en que se graban en la piedra. La superficie del kudurru está organizada típicamente en registros horizontales superpuestos, cada uno de los cuales alberga una serie de emblemas. Los registros superiores, más cercanos a la cima de la piedra, el espacio simbólicamente más elevado, están reservados a los emblemas de las grandes divinidades cósmicas, la hoz lunar de Sin, el disco solar de Shamash, la estrella de Venus de Istar. Los registros medios albergan los emblemas de las divinidades de segundo nivel, el tridente de Enlil, la azada de Marduk, el estilete de Nabu, el farol de Nusku, la serpiente con cabeza de carnero de Ningicida, mientras que los registros inferiores y la base acogen figuras animales e híbridos que representan tanto divinidades menores como fuerzas apotropaicas de carácter más genérico. La lógica jerárquica de arriba abajo, de las grandes divinidades cósmicas a las fuerzas protectoras terrestres, es suficientemente estable como para constituir un sistema reconocible, con numerosas variantes pero sin que éstas comprometan la coherencia del conjunto. Este sistema ha sido analizado de manera fundamental por Ursula Seidel en los relieves de los kudurru babilónicos, de 1989, referencia imprescindible para quien se ocupe de esta categoría de objetos, y ha sido elaborado posteriormente por estudiosos como Irene Winter, François Bruschweiler, Ulla Koch-Westenholz y Andrew George. Los animales que aparecen en la franja inferior de los kudurru, serpientes, escorpiones, perros, ranas, peces, aves y ocasionalmente felinos, desempeñan una función predominantemente apotropaica. No son emblemas de grandes divinidades cósmicas, sino agentes protectores que custodian la piedra, el terreno que delimita y el texto que garantiza. Su colocación abajo no es una degradación jerárquica, es una especificación funcional. Las grandes divinidades en lo alto garantizan la propiedad a través de su autoridad cósmica. Los animales abajo la protegen a través de su presencia material y apotropaica. Esta colocación acerca a los felinos, y a los demás animales de la franja basal, a la categoría que Franz Wigermann ha definido como espíritus protectores en su estudio de 1992. No divinidades, no demonios, sino entidades intermedias cuya función es estrictamente protectora y espacialmente circunscrita, destinadas a custodiar umbrales,
puertas, confines y pasos, exactamente el tipo de función que el kudurru, como piedra de confín por excelencia, requiere. 3 kudurru en particular presentan figuras felinas cuya posición dentro del sistema de los emblemas permite analizar la función específica del gato como agente apotropaico. El Babab 04375, conservado en los Staatliche Museen de Berlín en el Vorderasiatisches Museum, es una piedra de dimensiones medias que presenta en una de sus caras principales una figura felina en postura rampante o semirrampante, colocada en el registro inferior a la derecha de una serpiente. Debe precisarse que este kudurru es comúnmente descrito en la literatura como un ejemplar inacabado. Algunas superficies muestran el trabajo de incisión aún en curso, y el programa iconográfico no alcanza la completitud de los ejemplares terminados. Esta circunstancia es significativa. La presencia de la figura felina incluso en esta fase embrionaria sugiere que pertenecía al núcleo esencial del programa apotropaico más que a un nivel decorativo adicional. Seidel, en su catálogo de 1989, describe la figura felina en su posición en el registro inferior derecho, junto a la serpiente. La datación se propone en el ámbito neoasirio o neobabilónico, entre los siglos IX y VII a.C. El BM 90841 del British Museum, datable con certeza al reinado de Marduk-Nadinae, 1099 a 1082 a.C., pertenece al período post-casita inmediatamente posterior a la caída de la dinastía casita. Es uno de los kudurru mejor conservados del corpus y entre los que poseen el programa iconográfico más rico y legible. La figura felina está colocada en la franja basal de la piedra, en asociación con un perro y un escorpión. La postura del animal es distinta a la del Babab 04375. Está representado en posición sentada o agachada, con la cabeza vuelta hacia el frente de la piedra, en lo que parece una postura de guardia. El texto inscrito documenta una donación territorial de Marduk-Nadinae a favor de un alto funcionario, con cláusulas de protección invocadas sobre una serie de divinidades que incluyen a Ninurta, Nergal y Gula. Paulus, en su edición de 2014, proporciona la edición actualizada del texto inscrito y discute el programa iconográfico en el contexto de las donaciones territoriales de la segunda dinastía de Isin. Batini, en su estudio de 2022, recoge este ejemplar entre las atestaciones de figuras felinas sobre los kudurru. El BM 87220, datable al reinado de Shamash Shumukin, 668 a 648 a.C., pertenece a un momento de particular complejidad política. Shamash Shumukin era el hermano de Asurbanipal, a quien Asarjadón había asignado la regencia de Babilonia. El programa iconográfico es elaborado e incluye emblemas de divinidades tanto babilónicas como asirias. La figura felina en este kudurru está colocada en una posición inusual respecto a los otros dos, no en la franja basal sino en un registro medio-bajo, en asociación con un emblema identificado como el collar o la correa de Gula. La elevación relativa del felino en el registro podría reflejar la mayor elaboración teológica del programa iconográfico del BM 87220, característica de un periodo en que la reflexión sobre los emblemas divinos había alcanzado un notable grado de sofisticación. El análisis de la posición del gato dentro del sistema debe partir necesariamente de sus relaciones con los demás animales de la franja apotropaica. La serpiente, Seru o Basmu según las variantes, está asociada a Ningicida, divinidad tónica y señor del reino subterráneo, y desempeña en el kudurru una función de guardia tónica. Protege la piedra desde abajo, vigila los confines terrenos de la propiedad. Su presencia junto al felino en el Babab 04375 crea una pareja apotropaica en la que los dos animales parecen cubrir funciones complementarias.
El perro, Kalbum, está conectado a Gula, la diosa de la medicina y la curación, cuyos templos albergaban jaurías de perros sagrados. En el Kudurru es un guardián activo que ejerce una función de disuasión dirigida específicamente a los seres humanos que pudieran intentar desplazar o destruir la piedra. Las maldiciones textuales de los Kudurru invocan frecuentemente a Gula como divinidad que inflige enfermedades a los transgresores, y el perro como emblema visual de esta divinidad es el signo iconográfico de esa amenaza. El escorpión, Zukakipu, es el emblema de Isara, divinidad menor asociada al juramento y al castigo de quien jura en falso, y su presencia es una garantía visual de que el juramento sancionado por el texto será mantenido. En este sistema, la función apotropaica específica del felino no ha sido definida aún con la misma precisión en la literatura especializada. Seidel tiende a considerarlo un agente apotropaico genérico sin conexión específica con una divinidad identificable. Wigerman propone una conexión con la esfera de Nergal, el dios de la guerra y del mundo subterráneo, que tiene entre sus animales emblemáticos tanto al león como a los felinos en sentido más amplio. Ninguna de las dos posiciones está demostrada de manera concluyente con la documentación disponible. Un análisis estilístico de los tres ejemplares revela diferencias significativas. El Babab 04375, probablemente el más antiguo, presenta una figura felina de factura estilística más sumaria. Las proporciones son alargadas, el detalle anatómico es limitado, y la postura semirrampante sugiere un modelo iconográfico que podría derivar de las representaciones de felinos en los sellos cilíndricos del período casita más que de una observación directa del animal real. El BM 90841 muestra en cambio una factura anatómica más controlada y proporcionada, con mayor atención a la especificidad de la especie representada. Las orejas redondeadas, la proporción entre cabeza y cuerpo, la postura sentada con la cola enrollada alrededor de las patas anteriores son detalles que acercan esta figura al gato doméstico más que al gato montés o al león. El BM 87220, el más tardío de los tres, presenta la factura formal más elaborada, coherente con el nivel estilístico de la producción neoasiria del siglo VII a.C. El detalle anatómico es preciso, la superficie está trabajada con cuidado, y la postura muestra una conciencia tridimensional de la forma. Es útil comparar el sistema apotropaico de los Kudurru con otras prácticas de protección ritual de la propiedad documentadas en el Antiguo Oriente Próximo. Las figurillas de perros en terracota depositadas bajo los umbrales de las casas, documentadas en Nínive y Nippur durante el período neoasirio y neobabilónico y analizadas por Wigerman y Westenholz, constituyen el paralelo más directo. En ambos casos la lógica es la de la protección ritual mediante la presencia visible y física de agentes apotropaicos. La diferencia crucial es de escala y permanencia. Las figurillas bajo el umbral protegen una única vivienda y son invisibles a los transeúntes. Los emblemas en los Kudurru protegen una propiedad territorial entera y son visibles para cualquiera que se acerque a la piedra. Esta visibilidad pública es una dimensión esencial del Kudurru como objeto jurídico. Los emblemas animales no son solo protecciones mágicas, sino también mensajes iconográficos dirigidos a los seres humanos, que deben ser leídos y comprendidos en su significado amenazante. Este doble registro, mágico y comunicativo, dirigido simultáneamente a las fuerzas sobrenaturales y a los seres humanos, es una de las características más sofisticadas del sistema apotropaico de los Kudurru, y contribuye a explicar por qué el repertorio iconográfico de estos objetos se mantuvo relativamente estable durante varios siglos. Lo que el análisis permite afirmar con solidez es que el gato en los Kudurru no es un elemento decorativo casual ni un emblema cuyo significado se agota en el identificarlo con una única divinidad tutelar. Es un agente apotropaico con una función específica dentro de un sistema iconográfico estructurado.
Su conexión divina precisa permanece abierta. Ni la propuesta de Seidel de un agente genérico ni la de Wigerman de una conexión con Nergal están demostradas de manera concluyente. Lo que los tres ejemplares documentan con claridad es la estabilidad de la presencia felina en el programa apotropaico de las piedras de confín a lo largo de casi 5 siglos, y una evolución estilística que en la fase más tardía tiende hacia una representación cada vez más específicamente doméstica de la especie.